Hola chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a revisar el tema del Lego, lo que estuvimos trabajando la clase pasada, y avanzar un poquito más hasta terminar de dibujarlo. ¿Sí? Eh, Recuerden, nosotros tomamos de referencia este plano que tenemos acá, ¿sí? En el cual tenemos todas las medidas para dibujarlo. Bien, ahí estamos. Bien, como dijimos, ahora la pantalla está en blanco, ¿sí? Porque es un archivo nuevo. Yo puedo girar haciendo clic acá en la cajita. Si no, también podría girar haciendo clic en Shift y el botón del medio del mouse, ¿sí? Ahí gira. Estoy apretando Shift también en el teclado. En este momento no se ve nada porque fíjense que acá la cajita, la carpeta que dice Origin, en la cual aparecen todos los elementos relacionados con el origen, está apagada, ¿sí? Yo la podría prender y me va a aparecer el punto de origen, los ejes de referencia y los planos de referencia iniciales, ¿sí? Bien. Siempre recuerden que acá arriba, si hacen clic en la casita esta, les restaura a la vista original. Es decir, si ustedes de repente pierden de vista lo que estaban haciendo y no saben muy bien dónde está, fíjense, allá aparece, está como medio descentrado, ¿sí? Hacen clic acá en la casita y, bueno, debería retomar a la vista original, cosa que no está pasando en este preciso instante. Ahí estamos. Bien. Bueno, empezamos, sí. Vamos a dibujar, en primer lugar, eh, la silueta externa del Lego. Esto es con lo que empezamos la clase pasada. Entonces, para eso, sí, vamos a ir a crear, sketch, ¿sí? Y vamos a elegir, fíjense que acá nos permite elegir distintos planos. Estos planos, repito, me aparecen porque yo acá encendí esto de acá, ¿sí? Si no lo enciendo, no están, ¿está bien? Eh, Ahora, para empezar, está bueno tenerlos encendidos. Fíjense que yo acá tengo que elegir en qué plano voy a hacer el dibujo, ¿sí? Como esto se está viendo desde arriba, esto está viéndose desde la vista superior, y yo quiero dibujar mi Lego como parado en este sentido, la silueta esta que yo quiero dibujar la voy a tener que dibujar acá en la vista superior, ¿sí? Entonces hago clic en la vista superior y ya ingreso a eh, la creación de Sketch. Fíjense que acá las herramientas de acá arriba cambiaron. Fíjense que automáticamente no se me puso lo que se le llama ortogonal o perpendicular a la vista en la que yo quiero trabajar, ¿sí? Sigue en perspectiva. Entonces yo podría, ¿sí?, dibujar en esta perspectiva sin problemas. Fíjense que ahí me dibujo un rectángulo. Eh, o si me parece más cómodo, que en general cuando trabajamos en un sketch lo suele ser, podemos hacer clic acá en la cajita, ¿sí? Y nos ponemos ortogonales en perpendicular a la vista superior, que es con la que estoy trabajando, ¿sí? Siempre igual podemos girar de nuevo y trabajar en perspectiva, pero en muchos casos conviene ponerse ortogonal al plano en el cual estamos trabajando. Bien, entonces, vamos a crear un rectángulo, ¿sí?, con dos puntos. Bien, lo creamos sin medidas y después le agregamos las medidas, ¿sí?, a partir de Sketch Dimensions, ¿sí? Lo tenemos acá también, en Sketch Dimensions o dimensiones de cota se llama en castellano, ¿sí? Entonces, agregamos la primera medida, ¿sí?, que lo que va a hacer es escalarme este rectángulo en este lado, respetando la medida que yo le coloco acá. Fíjense que acá la tengo, 31,8. Fíjense que el comando sigue encendido, entonces elijo el otro lado, él se marca en azul. Y acá, digamos, yo puedo extenderlo a donde quiera. Si es una cuestión de visualización, es en dónde voy a colocar esta referencia, esta cota, ¿sí? En este caso es 15,8, lo que tengo ahí. Bien, lo otro que habíamos hecho, ¿sí?, también habíamos movido esto al punto de origen, ¿sí?
Fíjense que yo puedo moverlo haciendo clic en uno de los puntos y lo anclo ahí, ¿sí? Una vez que lo anclo ya no lo voy a poder mover, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí creé una relación de coincidencia entre el punto de origen y el punto que está ahí, y el punto de mi rectángulo, ¿sí? El vértice de mi rectángulo. Entonces, para poder moverlo tengo que romper esa relación de coincidencia, ese coincidente, y recién ahí lo podría mover. Pero en este caso no va a hacer falta. Bien, una vez que terminamos de dibujar el rectángulo, vamos a Finish Sketch, y fíjense que vuelvo a el formato original, ¿sí? Donde aparece sólido, superficie, malla y demás. Acá sí puedo girar y ver en perspectiva mi rectángulo. Ya podríamos apagar acá los planos de referencia del origen con esa carpetita, ¿sí? Y tenemos nuestro rectángulo. Bien, fíjense que acá me apareció una carpeta nueva que dice Sketches, ¿sí? Es decir, acá van a estar todos mis dibujos en 2 dimensiones. Fíjense, aparece Sketch 1. Recomendación, empezar a nombrarlos, ¿sí? Empezar a nombrarlos porque si no les va a quedar Sketch 1, Sketch 2, Sketch 25 y no van a saber qué es cada uno, ¿sí? Esto es dentro de todo sencillo, pero más adelante, cuando se complejice, necesitas que esté todo ordenado. Entonces, hacen clic, ¿sí? Ahí en el nombre y pueden cambiar el nombre como silueta exterior, por ejemplo. Bien, recuerden siempre que acá abajo está el historial de lo que vamos, de nuestro diseño, ¿sí? A medida que vamos añadiendo operaciones, se va a ir agregando una a una acá abajo, ¿está bien? Siempre que queramos editar algo, ¿sí? Editar algo que ya hicimos, por ejemplo, yo ahora salí del sketch, es decir, no puedo acá editar las dimensiones del sketch, tengo que entrar al sketch de nuevo. Para eso tengo que ir a este icono de acá abajo, o acá donde tengo el nombre del sketch, ¿sí? En cualquiera de los dos, y hacer, en caso de que tengan Mac, tienen que hacer, creo que es Shift clic, y en caso de Windows, clic derecho, o en caso de que tengan mouse, creo que también es clic derecho, ¿sí? En Mac, y pueden ir acá a Edit Sketch, ¿sí? Editar boceto. Fíjense, edito boceto y ya entro de nuevo a este boceto, entonces puedo modificar y corregir lo que yo quiero, ¿sí? Eso lo pueden hacer con cualquier operación, es decir, cualquier operación que les aparezca acá, pueden hacer clic derecho y editar operación, editar sketch. Fíjense que nada, hay eh, distintas opciones, ¿sí? Renombrar también, redefinir el plano, etc. Bien, vamos a hacer la extrusión, ¿sí? Vamos a hacer una operación de extrusión. Vamos acá a crear, extrude, ¿sí? Fíjense que automáticamente me selecciona esta superficie porque es la única que hay. Si yo hago clic en la flechita azul, fíjense que empieza a generar una volumetría, se empieza a desplazar en el eje Z y eso genera un sólido, ¿sí? Un nuevo cuerpo. Y acá en distancia puedo determinar la distancia exacta a la cual yo quiero que esta extrusión suceda. Si revisamos acá las medidas, las cotas, esa extrusión corresponde a esta medida, ¿sí? Fíjense que la tenemos ahí, 9,6. Entonces, esto está bueno que se acostumbren y empiecen a ver cómo leer un plano, ¿sí? Entonces vamos a colocar 9,6. Acá tenemos un montón de opciones que después vamos a estar viendo en otros casos, ¿sí? Bien, le damos OK y ahí se finaliza la operación y ya tenemos nuestro sólido, acá en nuestra cajita. Fíjense que acá nos aparece la extrusión. Siempre, si yo quisiera editarla, hago clic derecho, Edit Feature o Edit Componente, creo que es, o elemento, ¿sí? Y yo podría acá modificar lo que quisiese de este sólido. Bien, avancemos. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es la pared esta interior que tenemos acá de nuestro Lego, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos en clase en su momento. Para realizar esto, lo que voy a hacer es hacer un sketch en la cara inferior, ¿sí? Esta es la cara superior, esta es la cara inferior. Voy a tener que hacer un sketch con un rectángulo, ¿sí? Con la forma del rectángulo interior, ¿sí? Con esas medidas. Y después eso, bueno, yo lo empujo hacia adentro y me hace como una resta.
Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Yo puedo girar, ¿sí? Acá estoy en la vista superior, estoy viendo la cara superior, que sería la parte donde están estos redondeles, estos circulitos, estos cilindros. Yo lo que necesito es dibujar en la cara de abajo, ¿sí? Entonces voy a girar y mirarlo desde abajo. Fíjense, yo sé que lo estoy mirando desde abajo porque acá me dice bottom, ¿sí? O inferior, si lo tiene en castellano. Entonces, voy a hacer clic en esta cara, porque es donde quiero crear un nuevo sketch, ¿sí? O boceto. Y voy a ir a crear, create sketch, ¿sí? Fíjense que automáticamente me apareció esta grilla y me entró de nuevo a las operaciones o herramientas que tienen que ver con el dibujo en dos dimensiones, ¿sí? Eh, en ese caso, asegúrense de hacer clic en la cara, ¿sí? Porque si ustedes hacen clic en otra parte, eh, les cambia la manera en la cual se genera el boceto. ¿Qué cambia específicamente? Fíjense que cuando yo me paro acá en estas líneas de los bordes, me aparecen en azul. Eso significa que las puedo seleccionar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando yo creé el sketch en esta cara? Me tomó la información de esa cara y me dibujó estas líneas, ¿sí? Estas líneas ya las tengo dentro de mi sketch. Me vinieron porque yo seleccioné esta cara, ¿sí? Si yo seleccionaba cualquier otro lugar, digamos, seleccionaba el plano superior, digamos, o hacía clic acá afuera, no me lo iba a tomar, ¿sí? Y en este caso las necesitamos, estas líneas, ¿sí? Después hay otras formas que si no nos lo tomó, hay otras formas de generarlo y lo vamos a ir viendo. Pero en este caso, hagámoslo de esta manera. Entonces, ahora me voy a alinear ortogonalmente a la vista inferior y voy a hacer lo que se le llama un desfase, ¿sí? O un offset, que es esta herramienta que vemos acá. Súper gráfico, sí, todos los iconos que vemos. Fíjense, acá en negro está la original y en azul, o al revés, en azul es la original y en negro el offset, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace? Eh, me hace un desfase, es decir, me crea una línea igual a la línea madre, pero a cierta distancia, a la distancia que yo deseo, ¿sí? Entonces, es una herramienta que nos va a venir bien para hacer este rectángulo interior, ¿sí? Vamos a ir acá a modificar y elegimos Offset. Van a ver que si nos acercamos al borde, nos selecciona todo en conjunto, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar. Y ahí, cuando hacemos clic, ya nos aparece en rojo la línea nueva que estamos creando, ¿sí? Fíjense, si yo agarro este cursor, eh, puedo ir para un lado y para el otro, ¿sí? Bien, vamos a definir esa medida. Para eso vamos a los planos. Fíjense que acá no me aparece. Tengo que buscar bien cuál sería esa medida. En este caso la tengo acá, ¿sí? Esto es una vista en corte, es como si yo cortase a la mitad. En realidad no, fíjense que acá esta línea que dice AA, ¿sí? Esta línea que dice acá, me está diciendo a dónde está cortando este objeto, ¿sí? Entonces lo que yo estoy viendo es la cara como si la viese de acá, y como si lo cortase con un cuchillo, ¿sí? Por eso se ven las torres, por eso se ven los agujeros. Entonces lo que estoy viendo acá yo es esta pared, la pared que está del otro lado, ¿sí? Por eso yo sé que esta medida es la medida que yo necesito eh, para el desfase. Bien, entonces vamos a hacer, ¿sí? Menos 1,2 milímetros. Ok, y listo, ya no necesitamos hacer más nada en este sketch, ¿sí? Podríamos venir acá, editar el nombre y poner desfase interior. Y volvemos a la perspectiva, ¿sí? Bueno, fíjense que ahora yo tengo, como esta cara está como dividida en dos partes, ¿sí? Me puede tomar la cara interior o toda la pared de afuera, ¿sí? Que es la pared que yo quiero dejar. Vamos a crear de nuevo una extrusión, ¿sí? Y en este caso vamos a elegir la cara del medio, ¿sí? De nuevo, si yo la tiro hacia afuera, van a ver que me crea un sólido nuevo, ¿sí? Me hace como una extensión. Pero si yo la tiro para adentro,
si bien no se ve del todo claro, pero vemos que se está poniendo en rojo, empieza a restar material, ¿sí? Le empieza a comer material a el volumen que yo tenía arriba. ¿Cómo me puedo asegurar de esto? Acá donde dice operación, ven que dice cut, ¿sí? Ahí yo ya me estoy dando cuenta de que este volumen se está usando como un elemento de corte, ¿sí? Fíjense, si yo cambio de dirección, va a cambiar esa operación. Me dice join, es decir, los está uniendo, me está uniendo este volumen con este volumen, ¿sí? Después acá tenemos otras alternativas que vamos a ir viendo, pero por ahora en este caso vamos a usar cat, ¿sí? Bien, yo podría tranquilamente definir esta profundidad, es decir, la profundidad del agujero, con una medida, ¿sí? Con una distancia. Ven que acá dice extend type distance. Bueno, eso significa que la extensión de la extrusión que yo estoy realizando la voy a determinar a partir de una distancia. ¿Qué distancia? La que está acá. ¿Ven que dice distance? O sea, lo que yo determino acá va a ser la extrusión que se va a realizar, ¿sí? Ahí es menos 14, menos 10, etcétera, etcétera. Bien, yo lo podría realizar de esta manera, pero hay una manera más correcta de realizarlo. ¿Por qué? Porque si yo voy al plano, fíjense que acá de nuevo en el corte, esta medida que hice 1 me está mostrando que este agujero, ¿sí? Este agujero que es lo que estoy realizando ahora, llega, o sea, se termina a 1 milímetro de la pared de arriba, ¿sí? De esta pared de acá. Entonces, esta es la cota, y yo para respetar esta cota, ¿sí? Para respetar esta medida que me está dando, en este caso, el plano técnico, eh, yo tengo que generar este agujero, ¿sí? Eh, con otro tipo de extensión, no con dimensiones. Entonces, para eso voy a ir a Extend Type, a tipo de extensión, y voy a buscar una que dice To Object, ¿sí? Fíjense, siempre lean acá, les aparece a la derecha o en un costadito, les aparece de qué sirve cada una de las opciones. Sí, en los gráficos igual se observa bastante bien también. ¿Qué me dice? Me dice To Object extrudes to a body, face or plane that you select. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que va a ser la extrusión hasta la cara que yo seleccione, ¿sí? Entonces, eso me sirve, ¿sí? Acá donde dice Object, me dice Select. Yo voy a seleccionar la cara contraria. Fíjense que estoy en vista top, es decir, la cara de arriba, que sería esta que yo señalé acá. La voy a seleccionar. Y fíjense que me hace la extrusión, ¿sí? Atravesando todo el volumen hasta llegar a esa cara, ¿sí? Bien, pero de esta manera me hace como un hueco en todo el volumen, ¿sí? De hecho, se está extruyendo 9,6 milímetros, que es la totalidad de esta extrusión. Entonces, yo necesito, ¿sí? Restarle 1 milímetro a esa distancia. Por suerte acá tengo una herramienta que me lo permite, que es Offset. Ven que acá dice Offset, sería el desfase. Yo le digo que no llegue a la totalidad de esta pared, sino le digo que le reste 1, ¿sí? Es decir, llega hasta esa pared de ahí arriba, pero restale 1. Entonces le pongo -1, y ahí está, fíjense, me está extruyendo 8,6, lo cual está perfecto, ¿sí? Entonces, repito, Extend Type to Object, ¿sí? Seleccionamos la cara y ponemos -1, en este caso. Le damos OK y ahí ya tenemos nuestro agujero perfectamente realizado. Bien, hasta acá habíamos llegado en la clase de ayer, así que ahora vamos a avanzar con detenimiento. Me voy a borrar eso que está ahí. Estamos. Bien, vamos a avanzar con el dibujo de los cilindros de arriba, ¿sí? Vamos a ir viendo distintas herramientas para... quizás todo se puede dibujar de cierta forma, pero vamos a ir probando distintas herramientas para que de paso aprendan y practiquen, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar estos circulitos de acá, característicos de los Legos. Para eso, ¿sí? Voy a generar otro sketch acá en la cara de arriba, ¿sí? Entonces, vamos a crear Sketch y selecciono la cara,
¿sí? No me lo puso ortogonal, entonces yo me voy a parar de esta manera. Bien. Como creamos el rectángulo, nosotros podemos crear, ¿sí?, círculos. Círculos de distintas maneras. En este caso vamos a seleccionar que me cree un círculo a partir de su centro y del diámetro. Entonces seleccionamos y en cualquier parte, después eso lo vamos a modificar, hacemos clic para determinar el centro y otro clic para determinar el diámetro. ¿Sí? Fíjense que sigue en el círculo, entonces hago escape para salir. Bien. Ahora vamos a empezar a dimensionar el círculo y a posicionarlo. Lo primero que voy a hacer es crear una dimensión y determinar el diámetro. Bien, entonces decíamos este simbolito, ¿sí?, es el diámetro. Este simbolito que vemos acá determina el diámetro de esta circunferencia. Vemos que dice 4,8, entonces vamos a determinar 4,8. Determinamos entonces el diámetro en 4,8, como nos indica acá el plano. Bien, ahí se actualiza. Y ahora lo que podemos hacer, ¿sí?, es empezar a posicionar el círculo respetando de nuevo las cotas del plano. Nosotros ya habíamos usado acá Sketch Dimension, o dimensiones del boceto, o acá abajo también lo teníamos, eh, para dimensionar una línea, un rectángulo, un círculo, ¿sí? También lo que nos permite es determinar distancias. Entonces, yo puedo decir que entre cierto elemento y otro elemento haya esta medida, ¿sí?, que los separe esta medida. Entonces, de esa manera empiezo a determinar y a definir mi dibujo. Entonces, vamos a ver a qué distancia, ¿sí?, se debería encontrar este círculo que tenemos acá de este lado y de este otro lado. Si nos fijamos, ¿sí?, acá tenemos la medida, nos está marcando el centro, ¿ven? Acá marca el centro de la circunferencia. El lado derecho tiene 3,9 milímetros, ¿sí? Asumimos, porque no está marcado, que existe la misma diferencia, ¿sí?, desde el centro a este otro lado, el lado más largo del rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a usar esta referencia para colocar la posición de nuestro círculo. Vamos a crear Sketch Dimension. Fíjense que si nosotros nos acercamos al círculo, ¿sí?, nos marca el punto de referencia del centro, ¿sí? Es decir, yo hago clic y ahí me marca el diámetro, pero como yo quiero determinar la distancia de este círculo a este lado, ahora tengo que hacer clic en este lado, ¿sí?, que se pone azul. Fíjense que me muevo hacia arriba y ya me empieza a marcar esa distancia. Es algo muy parecido a lo que está pasando acá. Entonces, hago otro clic y ya puedo determinar esa medida. Le puedo decir que mide 3,9. Fíjense cómo se mueve. Entonces yo ya definí esta distancia. Es decir, si yo muevo el círculo, fíjense, intento moverlo hacia la izquierda y no me deja, ¿sí? Solo lo puedo mover en este sentido. ¿Por qué? Porque yo ya determiné con esta medida que esa distancia está fija, así que entre el círculo y este lado hay 3,9 milímetros. Eso no se puede cambiar a menos que cambie este número. De la misma manera, ¿sí?, voy a hacerlo con este otro lado de acá. Entonces voy a Sketch Dimension, hago clic en ese lado, ya estaba seleccionada la circunferencia, entonces marco 3,9, y ahí sí que ya tengo completamente definida la posición de mi círculo, ¿eh? Fíjense que ya no la puedo mover. Perfecto. Ahora bien, para avanzar, sí, hay 1000 opciones eh, distintas maneras, digamos, de generar estos distintos círculos, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera si utilizamos distintas herramientas. Vamos a finalizar el sketch, ¿sí?, volver a la perspectiva, y vamos a hacer una extrusión, como ya aprendimos, de este circulito de acá. Entonces vamos a crear, extrude,
¿sí? Y seleccionamos el círculo interior. Veamos dónde está la medida de esa extrusión y la encontramos acá, ¿sí? 1,8 milímetros. ¿Sí? Entonces determinamos acá en distancia 1,8 milímetros, ¿sí? Si no nos aparece acá, te lo podemos correr. 1,8 milímetros y le damos OK. Bien, una vez que tenemos nuestra extrusión realizada, ¿sí? nuestro cilindro, lo que vamos a hacer es hacer varias copias de este mismo cilindro, ¿sí? Que se distribuyan sobre esta superficie. Eso se le llama patrón, ¿sí? O matriz a veces. Entonces, vamos a ir acá a crear, vamos a ir a la parte donde dice pattern o patrón, depende de qué idioma lo tengan, y seleccionamos patrón rectangular. ¿Sí? Fíjense que acá me está diciendo que el tipo de patrón, el tipo de objeto sobre el cual voy a realizar el patrón, está seleccionado en caras, ¿sí? En faces. Yo, en este caso, no me sirve, ¿sí? Fíjense que solo me selecciona una cara, que es toda la superficie lateral, envolvente, o la superficie de arriba, o cualquier otra superficie del otro cuerpo. Esto no me sirve, ¿sí? Tengan en cuenta, estos menús, ¿sí? De edición de operaciones son importantísimos. Acuérdense siempre, lo pueden ocultar y desocultar haciendo clic en estas flechitas. Entonces, ¿sobre qué tipo de elemento nosotros queremos hacer el patrón? Bueno, en este caso es la tercera opción, que es Features, que sería como elementos o operaciones, ¿sí? Fíjense que si yo elijo Bodies, que es cuerpo, me selecciona todo el cuerpo entero con el que vengo trabajando. En este caso, yo voy a elegir Features, ¿sí? Entonces, una vez que esto es como que viene en orden, ¿no? Empiezo con Type, después paso a Objetos, ¿sí? Entonces me dice Select. Entonces me está diciendo, selecciona qué objetos querés aplicarles este patrón. Lo selecciono. Muy bien. Y ahora sí pasamos a Directions. ¿Ven que dice direcciones? Es decir, yo le tengo que determinar en qué direcciones voy a hacer este patrón rectangular. Entonces, hago clic en Dirección y puedo seleccionar los ejes, digamos, que me aparecen acá, los ejes de X y Z de origen, o puedo seleccionar lados, ¿sí? De referencia. En este caso, yo podría seleccionar este lado y este otro lado, ¿sí? Una vez que yo selecciono esos lados, me aparecen unas flechitas, ¿sí? A partir de ahí ya se vuelve todo más visual. Puedo empezar a hacer clic en estas flechitas, ¿sí? Y empezar a ver qué pasa. ¿Ven cómo se empieza a distribuir? Entonces, esto es un patrón que se va a generar, como es rectangular, se va a generar en dos direcciones, ¿sí? Una es esta dirección, en la cual yo puedo determinar una cantidad y una distancia, y también en esta otra dirección, ¿sí? Este sería el eje Y y este sería el eje X. Bien, de este mismo lado yo puedo determinar una distancia y una dimensión, y una cantidad, ¿sí? Bien, entonces, empecemos por la distribución en este lado, ¿sí? Lo primero que observo acá es que son 4 elementos, ¿sí? Entonces, acá donde dice cantidad, ¿sí? Yo puedo determinar 4, ¿sí? Por otro lado, me aparece esta dimensión, ¿sí? Que me está diciendo distancia, ¿sí? ¿Qué distancia es la que me está eh, pidiendo acá? Es la distancia desde el centro del primer círculo, del primer cilindro, al centro del último cilindro, ¿sí? Es decir, toda esta distancia. Yo esa medida no la tengo, ¿sí? Podría empezar a hacer cuentas y sacarla, pero no es información con la que cuento en el plano. Entonces, no me voy a complicar las cosas, voy a ver si puedo realizarlo de otra manera. Fíjense que acá me aparece una cota, ¿sí? Este 8, que me está determinando, me está diciendo que entre los cilindros hay una distancia de 8 milímetros. ¿Sí? Si vamos acá a las opciones, tenemos una opción que nos permite, ¿sí? Modificar el tipo de distancia que determinamos. Fíjense que ahora está puesto en extensión, en extent, es decir, del primero al final, ¿qué distancia querés?
¿sí? Para algunos casos nos va a ser útil, pero no para este. Entonces, lo cambiamos a spacing, ¿sí? Fíjense que está claro acá en el dibujito qué medida nos va a pedir, es decir, la distancia entre un elemento y el otro, que tiene que ver con estos 8 milímetros de acá. Entonces yo ahí sí elijo spacing, y ahora sí puedo determinar o acá abajo o acá 8 milímetros, ¿sí? Entonces yo ya sé que entre esta pieza y esta pieza hay 8 milímetros y así entre todas estas. Bien, ahora vamos a trabajar con este otro eje, ¿sí? El eje Y. Si vamos al dibujito del Lego, ¿sí? Vemos que hay solo dos filas, ¿sí? Entonces, acá en cantidad ponemos 2, ¿sí? Y en distancia creo que no está determinado, sí, fíjense, 8 milímetros entre uno y otro, ¿sí? Igual que acá, la distancia entre ambos es de 8, ¿sí? Entre toda esta fila y toda esta fila. Entonces, acá dejamos en 8, si no lo tenemos lo ponemos. Vamos a girar y comprobar que está todo en orden. Y ahí sí le damos OK. Y ya tenemos nuestro Lego con los cilindros de arriba dibujados. Bien, continuamos. Ahora vamos a realizar los agujeritos, ¿sí? Que tienen cada una de estas torres, digamos, de estos cilindros, en su lado inverso, ¿sí? En el otro lado. Es decir, como que tiene un espesor, ¿sí? Fíjense, esto se puede ver en el corte, también se puede ver en este dibujo de acá, que sería la vista inferior. Y si no termina de comprenderse a qué nos referimos con estos agujeritos, lo podemos ver acá en una imagen, ¿sí? Son estos agujeritos que aparecen en cada uno de los cilindros que recién dibujamos, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar con otro sketch, ¿sí? Claramente yo necesito hacer algo parecido a lo que hice cuando le creé el espesor, cuando creé esta pared de todo el volumen. Vamos a hacer algo parecido y crear pequeños circulitos que le resten material al volumen total, ¿sí? Ahora vamos a usar una dinámica distinta a la cual usamos acá, ¿sí? Como para aprender algunas otras herramientas. Entonces vamos a crear sketch, y en este caso, ¿qué cara vamos a elegir? Esta cara, ¿sí? Que se corresponde con esta de acá. Hacemos clic y nos orientamos perpendicular a la vista. Bien, ¿qué está pasando acá? Que yo no tengo ninguna referencia para empezar a dibujar, ¿sí? Sabemos por este dibujo y por la foto del Lego que estos circulitos, ¿sí? Que nosotros vemos acá son concéntricos, es decir, coinciden en su centro con los cilindros que tenemos arriba, ¿sí? Entonces, a nosotros nos vendría muy bien tener la referencia de estos círculos de acá, pero como ven en este sketch yo no tengo nada. De hecho, puedo venir acá a cuerpos y ocultar, y no me aparece ninguna referencia, sino simplemente la referencia a la cara a la cual yo sobre la cual yo creé el sketch. Pero bien, no se preocupen, hay una forma que en general se trabaja así, es súper útil, de tomar referencias de otras caras o otros elementos que no están en ese sketch y utilizarlos y traerlos como al sketch actual, ¿sí? Entonces yo podría tomar la referencia de esos círculos que están del otro lado y traerlos a mi sketch, ¿sí? Entonces para eso vamos a encender de nuevo el body, el cuerpo. Vamos a volvernos a la perspectiva como para entender qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Siempre seguimos adentro del sketch, ¿sí? Yo estoy adentro del sketch sobre esta cara. Lo que voy a hacer es llevar estas líneas, ¿sí? Hacia este dibujo, ¿sí? Ahora están acá arriba. Entonces,
vamos a ir a crear, y fíjense que acá abajo aparece algo que nos dice proyectar, incluir, ¿sí? Acá nos aparecen distintas opciones, como para crear o incluir geometría que no tenemos en nuestro sketch. Y vamos a usar la primera opción, que es proyectar, ¿sí? Fíjense que el dibujo ya nos muestra qué es lo que pasa. Yo tengo ahí una cajita y se proyecta la cara sobre el plano de arriba. Bueno, llamamos al comando proyectar y nos está diciendo que elijamos geometría, ¿sí? ¿Qué geometría nosotros queremos proyectar a nuestro nuevo sketch, nuestro nuevo dibujo? ¿Sí? Fíjense que ahí me aparece en rojo lo que se va a proyectar. ¿Sí? ¿Se puede ver? Si yo selecciono la cara de abajo, ¿sí? Me proyecta todo a la vez, si no puedo ir seleccionando uno por uno las caras de arriba, y ahí ya me aparece en violeta la proyección. Acá hay algo importante, que es esto que dice Projection Link, que lo que me está diciendo es que me va a vincular, ¿sí? Eh, esta esta línea nueva, este círculo nuevo que me creó con el círculo de arriba. Es decir, cuando yo modifique este círculo de arriba, se va a modificar el de abajo, ¿sí? Este nuevo que yo proyecté. Si yo eso lo apago, pierdo ese vínculo. ¿Está bien? En este caso lo vamos a dejar encendido. Entonces le doy OK, y si volvemos a nuestra vista inferior, ahora sí ya tenemos los círculos de referencia en nuestra cara. De hecho, ahora podemos ocultar el cuerpo entero y usar esto como referencia. Bien, entonces, ahora podríamos, ¿sí?, empezar a crear círculos tomando de referencia el centro y determinando la medida de 2,6, ¿sí? Fíjense. 2,6 es la medida del diámetro de este círculo interior. Entonces, no. Vamos a determinar esa medida. Bien. Otra forma que lo podría realizar sería hacer el cálculo, ¿sí?, entre qué desfase necesita este círculo, ¿sí? Es otra opción. Pero es mucho más rápido dibujar todos los círculos, por ejemplo. Aquí podríamos generar un desfase acá, ¿sí? Hacer el cálculo. ¿Sí? Que tengo que hacer es 4,8 menos 2,6 dividido 2, 1,1. ¿Sí? Menos 1,1. Sí, ahí tengo exactamente el mismo círculo, pero creado con un offset, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones funciona. Bien. Entonces yo de esta forma puedo ir creando los distintos círculos, ¿sí? Otra herramienta que puedo utilizar, ¿sí?, es venir acá a modificar y usar esto que dice Move Copy, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, seleccionar este elemento y decirle crear copia. ¿Sí? Y copiarlo. Y no se me está vinculando adecuadamente, así que tengan cuidado con esto. Perfecto, 8. ¿Sí? O podría hacerlo tal vez más rápido, sí, crear ahora, por ejemplo, una copia de estos 4 elementos.
También hay una forma de hacer patrones con el dibujo, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? Bien, yo le doy ahí a Finish Sketch. Recuerden que tengo las cosas ocultas, entonces no puedo ver todo el volumen, ahí lo habilité. Y ahora vamos a hacer una extrusión de todos estos círculos internos. De nuevo nos vamos hacia adentro, ¿sí? Porque le queremos restar. Y nos fijamos en el plano qué distancia tiene que recorrer. Este 1 no es, acá la tenemos. ¿Qué profundidad tiene esa perforación? ¿Sí? 1,7. Vamos a determinar acá, menos 1,7. Ahí ya tenemos nuestros agujeros creados. Bien. Ahora vamos a avanzar, ¿sí? Con estas tres torres que tenemos acá, estas tres torres circulares. Recuerden siempre acá de colocar los nombres adecuados a los sketch. ¿Sí? En este caso es superior. En este caso es bien. Avancemos con entonces estas torrecitas que tenemos acá. ¿Sí? Acá tenemos los diámetros y la distancia entre ellas. Entonces vamos a crear otro sketch sobre esta cara de nuevo. Colocarnos en perpendicular. Bien. Ahora, esto, ¿sí? Vemos que está centrado a la geometría, tanto en este sentido como en este otro sentido. Entonces, lo que voy a hacer yo, ¿sí? Es crear líneas que no las voy a utilizar para dibujar algo o para extruir, ¿sí? Sino son líneas de referencia, se le llama. Entonces voy directamente al primer comando que nos aparece, que es línea, si le podemos ir a Create Line, ¿sí? Y van a ver que, fíjense que cuando yo intento dibujar algo, les pasaba cuando dibujaban cilindros o rectángulos, que se les hace lo que se llama un snap, ¿no? Se les adhiere el cursor a las grillas, ¿sí? Lo mismo pasa si, por ejemplo, se acercan a un círculo, se adhiere al centro, ¿sí? Son ayudas de dibujo para dibujar de manera correcta. Dentro de esas ayudas, se les va a pegar, digamos, a acercar a los centros de las líneas o de los elementos, ¿sí? Los centros se marcan con ese triángulo que aparece ahí. ¿Ven ahí ese triángulo celeste? Bueno, eso significa que yo estoy acá seleccionando el centro de esta línea, ¿sí? Entonces, yo hago clic en ese centro, en la mitad de esa línea, y lo llevo hasta el centro, hasta la mitad de la otra línea, ¿sí? Salgo del comando y tengo la línea dibujada. Bien. Esta línea es una línea continua, ¿sí? Como ven, no tiene interrupción. Eso es porque es una línea de dibujo. Yo esa línea la puedo transformar en una línea, lo que se llama constructiva, ¿sí? O sea, una línea que no, no voy a utilizar para crear una pieza, sino que voy a usar de referencia. Para eso la selecciono, hago clic derecho y van a ver que acá aparecen distintas opciones, ¿sí? Dentro de ellas tenemos dos: normal construcción, normal centerline, ¿sí? Podría ser cualquiera de las dos, en este caso voy a elegir la de abajo. Fíjense cómo se transforma en una línea punteada, ¿sí? Lo mismo voy a hacer en este sentido, ¿sí? Si bien tal vez no es 100% necesario, pero así me sirve la referencia. Busco el centro, la mitad en realidad, no es el centro. Me lo marca como un triángulo y busco la otra mitad, ¿sí? La selecciono, clic derecho o shift clic y elijo
que sea una línea punteada. Bien, entonces yo ahí ya tengo mi primera referencia, el centro, para poder crear este cilindro de acá, este círculo de acá. Bien, vamos a crearlo. Lo dimensionamos. 6,51. Y en este caso también podemos dibujar el círculo interior, que es de 4,8. ¿Sí? Podríamos hacerlo con un desfase, ¿sí? Con un offset, o directamente crear también un círculo con la medida adecuada. Estamos. Si nos molesta acá el cuerpo, ¿sí? Siempre lo podemos ocultar, ¿sí? Y trabajar de esta manera. Bien, ahora tenemos que generar dos de estos círculos, este conjunto de círculos, ¿sí? A 8 milímetros del centro de este que tenemos acá. Entonces lo podemos hacer con el comando que aprendimos recién, ¿sí? Simplemente con una copia, move o copy, ¿sí? Seleccionamos los dos círculos. Vamos a seleccionarlo los dos y vamos a poner move or copy. Ahí estamos. Asegúrense, sí, o sea, nosotros acá lo podemos mover, pero no se crea una copia, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Tenemos que, fíjense, antes de moverlo, seleccionar acá la opción de que cree una copia, ¿sí? Entonces ahí sí, si nosotros lo movemos, nos crea una copia a la vez que hacemos el movimiento, ¿sí? Acá determinamos que está a 8 milímetros. Sí, igual nosotros lo podemos mover a la distancia que queramos y después modificar esa medida, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, no sé, dejarlo ahí a 12 milímetros y después determinar que esta distancia es de 8, ¿sí? Repito lo mismo para este otro costado. Ahí estamos. $8 milímetros. Y ahí ya tenemos perfectamente dibujado nuestras torrecitas, ¿sí? Podemos salir del sketch, encendemos el cuerpo y realizamos lo que ya sabemos, la extrusión, ¿sí? Fíjense que las líneas estas centrales que nosotros creamos, ¿sí? para usar de referencia para dibujar, nos están cortando la geometría, ¿sí? No se preocupen por eso, ¿sí? Pueden seleccionar las caras que necesitan extruir. Si se equivocan eligiendo algo, pueden deseleccionar con Alt, ¿sí? Manteniendo el botón Alt. Bueno, ahí ahí estamos. Vamos de nuevo. Fíjense, yo puedo sacar algo aprieto Alt y hago clic y saco esa cara que no me sirve, ¿sí? Es decir, si yo selecciono una que no quiero, la deselecciono con Alt, ¿sí? Bien. Acá de nuevo tengo varias opciones, o escribo la dimensión, la distancia que quiero que tenga mi extrusión, o puedo venir acá en las opciones de extrusión, y esto que ya lo aprendimos, venimos a modificar el tipo de extensión y decimos hasta el objeto, to object.
Es decir, yo quiero que esta extrusión llegue hasta el final, hasta esta cara de acá, ¿sí? Hasta el final, digamos, hasta la parte de abajo de mi ladrillito. Entonces la selecciono y ya sé que siempre va a llegar hasta esa cara, ¿sí? En este caso no hace falta hacer ningún desfase, ningún offset. Perfecto. Bien, vamos a revisar un detallecito como para aprender algo más. Fíjense que ahora todo esto, acá donde yo tengo la carpeta de cuerpos, de bodies, me aparece un solo cuerpo. O sea, si yo lo oculto, ¿sí? Todo mi ladrillo es un solo cuerpo. Eso significa que es solo una geometría que está unida en su totalidad, ¿sí? Yo cada vez que hago una extrusión, por ejemplo, puedo elegir que esa extrusión se una a ese cuerpo o que sea un cuerpo independiente, ¿sí? Eso depende mucho de lo que estoy dibujando. En este caso, a mí me sirve que sea todo parte del mismo cuerpo. Pero fíjense, yo voy a venir acá a editar la extrusión, editar el elemento, ¿sí? Y fíjense acá abajo de todo, donde me dice operación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos cambiado acá para que, en cambio de que lo una, de que se una con el objeto que lo corte? Bueno, cuando nosotros seleccionamos eh, la opción unir, lo que estamos diciendo es que forme parte del otro cuerpo, ¿sí? Que se unan las dos piezas en un solo cuerpo. Pero nosotros también podríamos, ¿sí? Por ejemplo, crear esta extrusión no como una unión del otro cuerpo, sino como un cuerpo independiente, ¿sí? Tenemos esta opción que dice New Body. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, New Body, van a ver que de repente, acá en la carpeta de cuerpos, me aparecen tres cuerpos más, ¿sí? ¿Por qué no me los une en un solo cuerpo? Porque no están unidos geométricamente, es decir, hay un espacio entre ellos, ¿sí? Entonces no me los puede unir como un solo cuerpo. Entonces, fíjense, yo ahí tengo los tubos de manera independiente, ¿sí? Esto no es, en este caso no me sirve esto que estoy haciendo, ¿sí? Es solo para mostrarles que se puede trabajar con lo que se llama multicuerpo, ¿sí? En este programa. Entonces volvamos a editar eso, ¿sí? Y dejémoslo en join, ¿sí? En unión. Así queda todo como un solo cuerpo. Voy a modificar el nombre de este sketch. Voy a poner Torres. Bien. Perfecto. Ahora solo nos quedan las costillas, ¿sí? Estas costillitas chiquititas que tenemos acá. Y la costilla central, que por qué no la dibujé junto con estos círculos, porque como vemos, no llega al filo, ¿sí? De esta cara. De hecho, acá tenemos el dibujo y nos muestra hasta dónde llega, ¿sí? Acá vemos el corte y nos muestra hasta dónde llega. Bien, y acá tengo varias opciones, ¿sí? Yo podría editar este mismo sketch y agregar estas torres, ¿sí? Estos, esta costilla central, ¿sí? Y después extruirla con otra distancia. Eh, o podría crear un sketch nuevo, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones podría funcionar, ¿sí? Vayamos a editar este sketch y trabajemos en agregar estos dos rectángulos, ¿sí? Que tenemos acá, que sería la costilla central, ¿sí? Como vemos, ¿sí? Están centrados a la geometría y a este círculo, entonces la mejor opción va a ser crear un rectángulo, ¿sí? Que parta de su centro. Entonces yo ya sé que va a estar centrado, ¿sí? Entonces hago clic y uso de referencia el centro del círculo y dibujo hasta este límite, ¿sí? Dibujo el rectángulo. Bien, ahora voy a determinar las medidas del mismo. Vamos a ver dónde aparecen.
Fíjense acá, me está diciendo que de ancho, ¿sí? Esta medida acá tiene 0,8 milímetros, o sea, 8 décimas. Ahí determinamos la medida. Y de largo no hace falta determinar nada porque sabemos que va, digamos, desde esta cara, ¿sí? Hasta esta cara de acá abajo. ¿Sí? O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora es dibujando este rectángulo entero, ¿sí? Ahora vamos a utilizar una operación de intersección para borrar lo que está en el medio. Nosotros podemos crear, sí, dibujos y formas compuestas, como hacen en Illustrator, intersectando distintas curvas, ¿sí? Fíjense que acá en modificar tienen distintas opciones para modificar sus dibujos, sus vectores, y una de ellas es trim, ¿sí? Es esta tijerita que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo selecciono, fíjense que si yo me acerco acá, me pone en violeta lo que me va a eliminar, ¿sí? Es decir, toma la referencia de todas las piezas que se están intersectando y elimina la que estoy seleccionando, ¿sí? En este caso yo quiero eliminar todo el sobrante del rectángulo que está en el centro, es decir, desde acá hasta acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer, voy haciendo clic en todo lo que no necesito. Y una vez que termino puedo hacer Escape. Fíjense que nos quedan estas líneas constructivas que tienen que ver con la forma en la cual yo creé el rectángulo, ¿sí? Podría eliminarlas, ¿sí? Sin problema, no va a implicar ningún inconveniente. Bien, fíjense que ahí yo modifiqué el sketch original de las torres, pero no se me dibujó ninguna extrusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando utilicé esta operación de extrusión solo seleccioné los círculos, ¿sí? Otra cosa, como ven, una vez que yo hago una extrusión o que hago una operación sobre un sketch, automáticamente se oculta ese sketch. Por eso ahora no lo estoy viendo, ¿eh? Vamos a prenderlo, ¿sí? Y ahí vemos lo nuevo que agregamos, ¿sí? Fíjense que son estas dos costillas. Ahora lo que yo puedo hacer es, independiente de esta extrusión de las torres circulares, hacer otra extrusión, ¿sí? Que no llegue hasta el filo de la pieza, ¿sí? Entonces voy a ir a crear, extrusión, y ahí sí voy a seleccionar las costillitas. Fíjense cómo yo puedo darle una distancia distinta a la del resto, ¿sí? Ahora busquemos qué distancia es esa, la tenemos acá en el corte, 6,3, ¿sí? Lo vemos claramente acá, 6,3. Y vamos a ocultar de nuevo nuestro sketch. Perfecto, ya tenemos las costillas, ¿sí? Las costillas que le dan estructura a esta torre central y a toda la pieza en general. Lo único que nos faltan son estas pequeñas nervaduras, ¿sí? Que ven que tiene acá el Lego. Acá en 3D se ve mucho mejor, ¿sí? En este dibujito. Vemos ahí que son pequeñitas, pero para la estructura del mismo son importantes. ¿Y dónde las tenemos acotadas o dimensionadas? ¿Sí? Acá en la vista inferior, ¿sí? Y las vemos. Y vemos que están centradas, ¿sí? A cada lado a los círculos, ¿sí? A cada una de estas torres de los cilindros y los agujeros. Están centradas estas nervaduras que tiene acá la pieza, ¿sí? Bien, vamos a dibujarlas.
Podríamos de nuevo, ¿sí?, utilizar cualquiera de los sketches anteriores y realizar otra extrusión. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Depende mucho de cómo entendamos nosotros el modelo, de cómo entendamos el dibujo, de cómo nos ordenemos, ¿sí? En este caso, yo voy a dibujar estas nervaduras en un sketch aparte, porque me gustaría tenerlas separadas. Entonces voy a ir a crear sketch, y lo que voy a hacer es, no voy a partir de esta cara de acá, hacia abajo, sino que lo voy a hacer a la inversa, ¿sí? Voy a partir de la cara inferior, ¿sí? La última superficie, eh, la superficie, digamos, inferior del elemento, ¿sí?, del Lego. Entonces selecciono esa cara y me coloco de manera perpendicular. Bien. En este caso, ¿sí?, lo que yo voy a necesitar es, si yo oculto acá el cuerpo, como vemos no tengo nada, solo tengo la referencia de los bordes. En este caso, como hicimos cuando dibujamos estos círculos de acá, yo necesito la referencia de estos círculos, ¿sí?, porque como vemos está perfectamente centrado, ¿sí?, a cada lado de esta circunferencia, ¿sí? Entonces me vendría muy bien tener esa referencia de cada uno de estos circulitos. Nosotros ya conocemos un comando para tomar esas referencias. Vamos a crear project, ¿sí? Y seleccionamos, acá podemos seleccionar toda la cara, ¿sí? Sería, lo más prolijo es seleccionar tal vez círculo por círculo, para que no nos traiga ninguna línea de más, ninguna línea que no necesitamos. Y de nuevo conservamos esto que dice Projection Link y le damos OK, ¿sí? Ahora sí podemos ocultar el cuerpo y tenemos nuestras referencias en este nuevo sketch. Muy bien, ahora, de nuevo, hay 1000 formas de dibujar esto. Vamos a practicar con nuevas herramientas, ¿sí?, para ir conociendo las distintas alternativas que tenemos. Vamos a buscar primero las medidas, ¿sí?, de este rectangulito chiquitito, a ver dónde están. Acá estamos, ¿sí? Fíjense, tiene en el lado más largo 0,6 milímetros, 6 décimas, en el lado más corto 0,2 milímetros, ¿sí? 2 décimas. Bien, vamos a tomar esas referencias y vamos a crear un rectángulo, ¿sí? No el primero, ¿sí?, este que yo creo el rectángulo con dos puntos, con las dos esquinas, sino el que ya habíamos utilizado, que se crea a partir del centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me crea una referencia al centro que me va a servir para poder centrarlo con esto de acá, ¿sí?, con este círculo de acá. Entonces, como sabemos, lo creamos con cualquier medida, la que se nos ocurra, y después lo editamos, ¿sí? Lo editamos agregándole un Sketch Dimension. Dijimos que el lado más largo iba a medir 0,6 y el lado más corto 0,2. Perfecto, ahí ya tenemos nuestro rectángulo, tal cual está acá dibujado. Y ahora vamos a practicar con lo que habíamos charlado ya durante la clase presencial de ayer, de las constraints, ¿sí? Sería como los condicionantes. No recuerdo cómo es el término en castellano. A partir de los cuales nosotros determinamos las posiciones de nuestros dibujos y le ponemos limitaciones, ¿sí? Serían como las limitaciones. Entonces vamos a ir viendo cuál nos sirve para que este rectángulo quede en la posición adecuada, ¿sí? Lo primero que yo necesito hacer, ¿sí?, es centrar este rectángulo con el círculo que yo tengo arriba, ¿sí? Como si nosotros vamos al plano, vamos a ver que está centrado a la perfección con ese círculo. Y lo segundo que yo tengo que hacer es que esta cara, ¿sí?, esta línea en realidad, línea acá abajo, sea coincidente con la línea
del borde, ¿sí?, de la pared interior del ladrillo Lego. ¿Sí? Entonces, esas son dos operaciones digamos, de limitantes del dibujo, de constraint, que yo puedo utilizar sin mover, sin utilizar ningún comando de movimiento, ¿sí?, o moviéndolo manualmente, que lo cual sería más difícil de hacer. Vamos por la primera, vamos a centrarlo, centrar el rectángulo eh, con el centro de este círculo, ¿sí? Para eso voy a utilizar, fíjense, esta primer constraint que tenemos acá, que dice horizontal vertical, ¿sí? Lean siempre lo que les dice ahí el elemento de ayuda, ¿sí?, el cuadrito de ayuda. Lo que nos hace es, nos limita una línea simple o dos puntos para que se alineen de manera vertical o horizontal, ¿sí? Eso depende mucho de qué es lo que tiene más sentido según el criterio del dibujo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, antes de llamarlo, lo que voy a hacer es hacer clic, ¿sí?, en el centro, ¿sí?, en el centro de este rectángulo, que si yo lo muevo, fíjense que me mueve el rectángulo, y con el botón Shift apretado del teclado, seleccionar el centro del círculo, ¿sí? Fíjense que los dos puntitos me los marquen azules. Si no se los marquen azul, es porque no seleccionaron ambos, ¿sí? Seleccionaron solo uno. Es decir, si yo selecciono este y me lo marquen azul, después selecciono este, y este está en negro, y este está en azul, ¿sí?, no tengo los dos seleccionados. Entonces, hacemos clic en uno, ¿sí? Apretamos el botón Shift, por lo menos eso es en Windows. Estimo que en Mac va a ser Shift o algo parecido. Y hacemos clic en el centro, ¿sí?, de nuestra circunferencia. Fíjense que están los dos en azul. Bien, ahora sí yo puedo llamar a este constraint, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir cuando yo haga clic acá? Le voy a decir que quiero que este punto y este punto sean verticales, ¿sí? Y como esto ya está limitado, como esta circunferencia ya está limitada al dibujo anterior que yo hice, por eso hice una referencia, no se puede mover, ¿no? Eso ya está limitado en la posición. Entonces solo va a mover lo que puede mover, que es este rectángulo, que no tiene ninguna otra limitación, ¿sí? Entonces hago clic ahí y fíjense que me lo alinea, ¿sí? Ya me lo alineó de manera vertical. Ahora, si yo quisiese mover este rectángulo, miren lo que pasa. No lo puedo mover hacia ninguno de los costados, ¿sí? Tiene la restricción de verticalidad con respecto a este punto. Bien, y por último dijimos que teníamos que hacer coincidir esta línea con esta línea de acá, ¿sí? Tenemos la opción tal vez de hacerlo manualmente, ¿sí?, de llevarlo ahí, pero quizás no es lo más adecuado. Vamos a usar otro de estos constraints, otra de estas limitaciones, que se llama colinear, ¿sí? Lo que hace coincidir las dos líneas que sean colineares, es decir, que estén en la misma posición. Entonces podemos, ¿sí?, seleccionar la línea de acá abajo, fíjense que me la marca en azul, ¿sí?, como más oscuro, y de nuevo, apretando el botón Shift, selecciono la otra línea, ¿sí?, las dos están en azul, voy a Constraint y selecciono colinear. Entonces ahí ya está perfectamente limitado, de hecho no lo puedo mover, no lo van a poder mover, porque está alineado, ¿sí?, está de manera colinear con el borde de acá abajo y está alineado, ¿sí?, verticalmente con este punto de acá, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a avanzar a hacer exactamente lo mismo con el que está acá al costado, ¿sí? En cambio de dibujarlo todo de nuevo, lo que voy a hacer es crear una copia, ¿sí? Yo podría seleccionar todos los elementos. Lo ideal es acá, tal vez hacer esto, ¿sí? Ahí estamos.
y vamos a crear una copia. ¿Sí? Lo podemos mover libremente y también lo podemos girar, ¿sí? Porque esto está girado a 90 grados. Entonces, no solo lo movemos hacia allá, sino que también lo giramos. Una vez que está como queremos, ya lo podemos, le podemos dar Enter, ¿sí? Acá igual hay un problema que no me copió, ¿sí? El centro, ¿sí? Y como sabemos lo voy a necesitar para alinearlo con este punto de acá en el sentido horizontal. Entonces voy a volver a hacer esa copia, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Asegúrense que les tome todo el rectángulo, ¿sí? Eh, que les tome no solo las líneas de afuera, sino también el punto del centro y estas líneas de referencia que tenemos acá. Hacemos clic en Create Copy y nos lo llevamos para allá, ¿sí? Y ahí lo giramos a 90 grados. Ahora sí repetimos lo que hicimos con el cuadradito acá. Selecciono el punto del centro, selecciono este otro punto del centro, marco la limitación vertical, en este caso horizontal, ¿sí? De nuevo ya está, esto ya está bloqueado en este sentido. Y ahora hago lo mismo, hago la relación de colinealidad entre este borde y este borde de acá abajo, ¿sí? Los dos en azul, constraints, colinear. Perfecto, ahora ya sé que está todo perfectamente alineado y están bien dibujados con respecto a este primer círculo. Bien. Ahora tengo distintas opciones, ¿sí? Podría generar copias de este mismo elemento, pero depende mucho cómo quiera yo trabajar. O mismo podría generar un patrón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en este caso, generar un patrón para estas cuatro de acá, ¿sí? Y después vamos a hacer una simetría, ¿sí? De todo este lado hacia el otro lado. Así lo resolvemos rápido. Entonces, vamos a crear, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, nosotros habíamos creado un patrón con elementos en tres dimensiones. Ahora vamos a crear un patrón con un dibujo, ¿sí? Con un sketch. Vamos a Rectangular Pattern, ¿sí? Voy a seleccionar acá todo lo que yo quiero copiar. Fíjense, si hago clic en esa flechita, empiezo a arrastrar, ¿sí? Me empieza a hacer copias de el dibujo original, ¿sí? En este caso yo solo quiero hacer un patrón lineal, ¿sí? En este sentido. Entonces, no voy a hacer esto, ¿sí? Porque no me sirve. Así que solo lo voy a seleccionar en este sentido de acá. ¿Está bien? Estamos. Bien, entonces, vamos a determinar cuántos elementos necesitamos. Son 3. Y vamos a determinar de nuevo acá en cambio de extent, spacing, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una distancia de 8 milímetros, ¿sí? Porque está centrado a estos círculos de acá arriba. Los 8. 3. No los estoy viendo, a ver. Vamos de nuevo.
Vamos a volver a empezar. Crear patrón. Selecciono. Y ahora sí, ahí estamos. En realidad tengo que poner acá 4 porque me cuenta el primero, ¿sí? el inicial. Y acá menos 8. Spacing. Ahora sí. Ahí está. ¿Sí? Acuérdense esto del tipo de distancia que yo estoy determinando. ¿Sí? Yo determino el espaciado entre cada uno de los elementos. No determino la extensión total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el valor acá. Me dice que es 8. ¿Sí? Porque es concéntrico a estos círculos de acá. ¿Sí? Es coincidente. Entonces yo le digo menos 8 milímetros y le digo que me haga 4 copias. ¿Sí? Ahí está. Hacia el otro lado no hago ninguna copia porque no me interesa. ¿Sí? Entonces le doy OK. Y ya tengo las nervaduras de ese lado dibujadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que voy a dibujar son dos ejes de simetría, ¿sí? Que me van a servir para llevar este dibujito, este rectángulo hacia el otro lado, ¿sí? Y después llevar eh, toda esta mitad del dibujo hacia el otro lado, ¿sí? Esto ya lo aprendimos a hacer. Vamos a crear una línea, ¿sí? Buscamos la mitad, a ver si nos lo marca. Ahí está. Mitad y mitad. Lo creamos como línea punteada. Y hacemos lo mismo de este otro lado. ¿Sí? Lo vamos a usar como líneas de simetría, ¿sí? Para poder hacer copias simétricas. Entonces vamos, fíjense que acá nos aparece, este comando se llama mirror, o espejo, o simetría en castellano. Si lo vamos a crear, ¿sí? Mirror, simetría. Y prestamos de nuevo atención al menú que nos aparece acá. Súper sencillo, nos dice qué objetos y qué línea de referencia, qué línea de simetría vas a utilizar. Bueno, los objetos, sí. Acá me comienza una caja de selección, es todo este rectángulo de acá. Una vez que los tengo, voy acá abajo y le digo, che, voy a seleccionar la línea de simetría, entonces, porque ya los objetos ya los tengo seleccionados, ¿sí? No quiero agregar más objetos. Lo que voy a seleccionar ahora es la línea de simetría, que sería el centro, ¿sí? Fíjense que ahí ya me aparece la copia perfectamente alineada, ¿sí? Entonces le doy OK, ahí ya me aparece el rectángulo copiado. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con todos estos rectángulos de acá hacia el otro lado, ¿sí? Por eso dibujé esta línea de acá. Entonces, esta es la línea de simetría y cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Los voy a seleccionar y me va a hacer una copia en forma de espejo, ¿sí? Simétrica de este otro lado, ¿sí? Entonces usamos el mismo comando, vamos a crear mirror, ¿sí? Simetría, acá en Objects, ¿sí? Vamos seleccionando todos los rectángulos, ¿sí? Acá no hace falta apretar Shift porque el comando por sí solo espera que agreguemos objetos hasta que nosotros le digamos. Y una vez que terminamos de seleccionar todos, ahí sí vamos abajo, ¿sí? A Mirror Line, a Select, y seleccionamos la línea que vamos a usar como centro de la simetría. Fíjense que ahí vemos como un preview antes de que nos lo haga, ¿sí? Le podemos dar OK si nos gusta. Y ahí ya aparecen todos nuestros rectángulos dibujados, ¿sí? Fíjense que empiezan a aparecer un montón de restricciones que tienen que ver con la simetría. Si se vuelven muy, muy sucio el dibujo, bueno, pueden eliminar estas líneas de simetría, ¿sí? Eh, para que se eliminen todas esas restricciones. ¿Sí? En este caso no va a ser problemático. No sería lo ideal, ¿sí? Pero lo podemos eliminar. Yo lo voy a dejar. Igual cuando nosotros le damos a Finish Sketch, ¿sí? Nosotros salimos del dibujo, ya todo eso se va, ¿sí?
son solo restricciones que están en el sketch. Bien, vamos a ahora mostrar el cuerpo. Y vamos a hacer la última extrusión, ¿sí? Que es de estas nervaduras contra la cara, que llegue hasta la cara que estamos viendo acá. Entonces vamos a crear extrusión. Acá tienen que tener cuidado, ¿sí? Van a ver que les aparecen 1000 cosas para seleccionar, así que tienen que ir con cuidado, ¿sí? Seleccionando cada una de estos cuadraditos. Eso fue lo bueno de haberlo dibujado en la cara inferior, ¿sí? Y no acá adentro, que es más fácil de seleccionar, porque está en el aire. Si no, se empieza a mezclar con la cara de atrás y es medio problemático. Ahí vamos. Ahí está, ¿sí? Y nosotros sí, le damos a extruir, ¿sí? Ya vemos que se está extruyendo. Y vamos a seleccionar tipo de extensión, ¿sí? En cambio de distancia hasta el objeto. En este caso vamos a seleccionar la cara, ¿sí? Interna de acá. Ahí está. Y fíjense que se extruye hasta ahí, ¿sí? Operación Join, porque quiero que sea todo el mismo cuerpo. Le damos OK. Y ya tenemos nuestras nervaduras dibujadas. Bien, bueno, perfecto. Eso es el último paso, ¿sí? Lo que podríamos hacer a continuación es inspeccionarlo, ¿sí? Como habíamos aprendido. Podemos ir acá a la parte de inspeccionar y seleccionar Section Analysis, análisis de sección. Lo que vamos a hacer es corroborar que esté todo de acorde a este dibujo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacer un corte parecido a este. Seleccionamos qué cara es la de referencia para hacer el corte, en qué plano. Y ahí ya tenemos nuestro plano este amarillo que aparece acá. Es como la referencia del plano de corte, ¿sí? Si voy hacia acá no corto nada, pero si voy hacia acá, ¿sí? Me empieza a cortar el elemento. Recuerden que este corte, ¿sí? No es un corte real, sino que es una visualización, ¿sí? Es una referencia que me sirve a mí de ayuda para dibujar. Entonces, fíjense ahí, tenemos nuestro corte perfectamente de acuerdo al corte que habíamos visto en este plano, ¿sí? Bien, ahora nos aparece acá una carpetita que dice análisis, en la cual está este plano de corte, ¿sí? Lo podemos usar como lo podemos ocultar. Eso depende de lo que quiera. Bien, bueno, eso es todo, todos los pasos para realizar el Lego. Nos vemos durante la clase que viene.